Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva conversación por el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica. Ya estamos con nuestros contertulios habituales y empezando una animada conversación. Buenos días a todos, buena Buenos semana. días. Puedo decir hola muchachos. Hola. Buenos días. Elena desertó hoy. Sí, pero a lo mejor se nos No. une en un Sí, momento. sí, era No sé. broma nomás. No sé, está bien. ¿Y hay alguna inquietud hoy día que pueda abrir una conversación que nos haga pensar o no? Bueno, Yo tengo algo les propongo el tema de la aplicación de los medidores de economía del throughput o de Ya, contabilidad del throughput para el sí, proceso de toma de decisiones aplicado a un ambiente de consultoría. ese es uno. Y el otro tema que El dice otro Daniel, tema es, es la afirmación que dice que cuando vimos las estructuras de estratégica y táctica, en una de ellas dice que la última o la restricción última es el tiempo de los la atención gerentes, gerencial. atención gerencial, sí. Me gustaría desafiar eso, porque yo creo que es otra, pero bueno, es un tema Ok, para tratarlo desde el punto de vista filosófico, ¿no? Yo lo que bueno, planteaba es, si ujú, lo llevamos al extremo y la capacidad de los gerentes es infinita, la restricción sigue existiendo. estamos totalmente de acuerdo con eso, pero vamos, entonces primero veamos los indicadores que desea José Armando. Bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es el dilema? La pregunta es que en los medidores de throughput, inversión o inventario y gasto de operación aplicados al proceso de manufactura se ve más tangible, en donde uno puede identificar un recurso con restricción de capacidad y es el que de alguna manera le ayuda a a decidir qué no hacer o qué hacer. Ujú. Mientras que eso aplicado a manufactura. Eh, Esos mismos medidores aplicados a consultoría donde las estaciones de trabajo pues son personas y no es tan fácil medir la capacidad de desempeño de las personas, o en un ambiente de consultoría en donde haciendo ingeniería hay un proceso de verificación de datos, de emisión o planteamiento de hipótesis y no avanza, y de pronto esto se destraba y avanza. O sea, cómo medir la capacidad en las estaciones de trabajo y cómo tomar decisiones si una empresa que hace consultoría, cómo decide qué proyecto hace, qué proyecto deja de hacer. Y, Pues yo ok, voy a dar mi por favor. primer puntapié. Voy a tirar la pelota a la cancha. Seguro sale fuera o es un penalti, pero en contra, pero no importa. Gol no va a ser. No. Primero, estoy de acuerdo desde el punto de vista que digamos, el recurso limitante de capacidad del dictador de flujo, de alguna manera, nuevamente volvemos a siempre la pregunta fundamental. O sea, si uno lo quiere bien aplicado y bien conciso, tiene que decir, bueno, ¿de qué empresa estamos hablando y cuál es la situación en la que está? Es decir, ¿dónde tiene la restricción? ¿La tiene adentro en su habilidad para cumplir lo que promete o la tiene afuera en su habilidad para generar demanda? ¿Ya? Entonces vamos a suponer que tiene suficiente demanda, por simplificar. Entonces, nuevamente, la capacidad dentro, ¿cuál es el recurso que determina la velocidad a la que puede generar dinero y las decisiones a las que tiene que tomar para administrar esa capacidad? En general, cuando estamos hablando de consultoría, y voy a hablar algo que se parece más a lo que yo conozco, que es la consultoría que hacemos nosotros,
es la capacidad de los recursos que uno tiene para implementar. O sea, la capacidad de implementación de un proyecto de la naturaleza que sea, desde el más pequeño hasta el más ambicioso. Y normalmente la dificultad está porque uno tiene distintos grados de competencias y distintos grados de habilidades. responsabilidad o función dentro del equipo de consultores. Es muy parecido a lo que pasa en otras consultoras donde tienes un consultor senior, un consultor junior, tienes un number cruncher, o sea, alguien que solo trabaja en datos y números, que es un analista. O sea, eso se parece mucho a lo que hacemos nosotros de alguna forma cuando estamos en implementación. Y normalmente se supone que los niveles senior tienen competencia para diseñar una estrategia o resolver un problema estratégico de los clientes o algo más difícil. No es un tema regular. O sea, estoy saliendo de la consultoría, que es básicamente contratar mano de obra, ¿ya? O sea, por ejemplo, las empresas que contratan a Deloitte o a Booz Allen o a alguna de las otras para hacer contabilidad, auditoría, estrategia fiscal, etcétera, que es puro darle números y digitar y resolver como yo lo veo, ¿sí? Es extraer, es poder cumplir con alguna regulación de algo, alguna normativa. Entonces al final uno dice, listo, si el recurso es el consultor en general, como tienes toda esa disparidad, pues yo creo que lo que tiene más sentido es hacerlo simple. Entonces uno dice, listo, mi capacidad general de estas personas depende del recurso más escaso, que normalmente son las personas de más experiencia. Y esas personas de más experiencia, ¿qué capacidad de administrar proyectos, dirigir proyectos tienen? En nuestro caso, si miro lo que hemos hecho Matías y yo y el resto de la gente que ha trabajado con nosotros, y voy a hablar de la región en América Latina, porque en las otras, pues solo tengo, como dicen, hearsay, lo que nos cuentan los partners de la compañía y lo que uno discute y cómo son los modelos de implementación. Mira, yo creo que entre 2 y 4 proyectos. Esa es la tasa. Simultáneo. ¿No? Simultáneo, sí, simultáneo. Esa es la tasa limitante de la atención que una persona, sin meter la pata o dejar de atender bien al cliente y hacer las cosas bien, puede hacer. Mientras más siempre mientras más tomando en estandarizado cuenta, el proceso, mejor, pero por eso digo, ¿ya? y tomamos en cuenta que la ocupación de tiempo estimada no supere el 70%. Exacto. Digamos que eso es como el modelaje, porque además no es solamente el tiempo que pasan en el cliente, sino el tiempo afuera, que hay que hacer el full kit, que hay que preparar, que hay que estudiar, que hay que entender cosas nuevas, hay que resolver problemas. Aunque tengamos una solución, siempre los clientes tienen desafíos para uno atender o aprender a modificar premisas. Bueno, todo esto, ¿cómo relaciono eso entonces con los indicadores? Pues al final, si yo quiero que la empresa crezca, asumiendo que hay demanda suficiente y que sea rentable, entonces lo que me interesa es que el dictador de flujo me dé la máxima rentabilidad posible, es decir, el throughput hora consultor, de alguna manera, que sea máximo. Entonces tengo que ver cuánto es el precio, cuánto estoy cobrando, recibiendo por los proyectos, y normalmente esos proyectos, dependiendo del modelo como tengo la compañía, es decir, si pago salarios fijos, entonces tengo un gasto operativo y lo que necesito es que el nivel de ingreso que generan todos los proyectos, entonces sea suficiente para cubrir el gasto operativo y la productividad desde el punto de vista del trabajo sea mayor de manera que haya utilidad. Y una manera de hacerlo es tratar de estratégicamente entender qué tipo de proyectos son los que más dinero nos generan, los que menos tiempo nos consumen. O sea, si yo estoy mirando esa relación, y en este caso para mí en consultoría es eso, el throughput por unidad de restricción, si yo estoy pensando de esa forma, estoy mirando la rentabilidad de mi operación, pero también tengo que tener puesta la lógica en entender cómo estamos administrando la demanda, a qué proyectos le decimos que sí o que no. Y en este caso en particular, y voy a hablar de Goldratt, no es que tenemos proyectos para escoger. O sea, más bien nuestro déficit está en que tenemos que trabajar mucho para generar proyectos.
pero tratamos de que el proyecto sea bueno, no vamos a hacer y hemos hecho experimentos de todo. Hemos hecho experimentos donde casi que trabajamos gratis para ver qué pasa y si a partir de solo resultados recibimos plata. Ese modelo es fracaso. Eso se los puedo decir de una vez. Por lo menos los experimentos que hemos hecho. Otro es trabajar, digamos, como a destajo. Es decir, estas son las horas hombres que vamos a meter y esto es lo que cuesta el proyecto. Eso funciona hasta cierto punto porque los proyectos de mantenimiento, por ejemplo, son de esa naturaleza. Porque uno tiene que estar metido ahí y es uno el que está haciendo el trabajo. No es que el equipo de mantenimiento de la compañía, porque muchos son terceros contratados para ejecutar la manutención. Hoy en día casi toda la manutención está tercerizada. No les vamos a enseñar cadena crítica a 4 compañías para hacer un proyecto de 4 meses. Por ejemplo. O sea, no tiene sentido. Demora más tiempo hacer eso que ejecutar. No, o sea... ¿ya? Es lo que se Entonces, llama una oficina de PMO. Es un ajá, PMO. exacto. Es Eso. Project Manager Office. Project Management Office. No sé si con todo esto te estoy contando más o menos entre historias, O sea, pensando en la práctica caliente. se usan los mismos conceptos, pero hay más consideraciones que solamente eso. Porque, Sí. Claro, pues estamos hablando de la empresa de consultoría, entonces, listo, ¿qué inversión haces en marketing? ¿Cómo es el modelo? O sea, te estoy diciendo que desde el punto de vista de las decisiones que tomamos en algún momento para construir Goldratt, digamos, habían decisiones que venían pautadas por él. Porque si a los clientes le decíamos, olvídese de comisiones, no íbamos a tener un modelo comisionista, por ejemplo. Pero también entonces uno dice, listo, si a la empresa le va muy bien, la rentabilidad se comparte en bonos, por ejemplo. ¿Sí? Esa era parte de la idea de los modelos. De manera que efectivamente el trabajo de las personas se ve recompensado más allá del salario estándar, digamos, o lo que están recibiendo mensual. Y el tema es ese, o sea, que la realidad para una empresa de consultoría es que siempre está metida, para mí, en el dilema que tiene que generar demanda y tiene que entregar resultados, tiene que cumplir la promesa. Ese es el gran dilema. todo esto que estás diciendo se conecta con el tema que Daniel estaba trayendo con decir que la atención gerencial no era la restricción última. Estoy curioso por entender ¿Cuál es la hipótesis o la propuesta diferente? Sí. Entonces, para terminar con José Armando, simplemente mi reacción es, para mí, la lógica de throughput, inversión o inventario y gasto operativo se aplica directo a un negocio de consultoría, solo que la capacidad es diferente, el variable es diferente. O sea, uno tiene que, si entiende bien uno el concepto, lo puedes extrapolar y puedes tomar decisiones en ese sentido. En ¿ya? general, el throughput es completo. El throughput es la lógica, exacto. El precio de venta, a menos de que haya un trato explícito con la persona que ejecuta. Exacto. O sea, por ejemplo, en algunos... de un eso es lo que porcentaje estamos, del precio. sí. Por ejemplo, en Brasil lo que estamos haciendo hoy en día es, en uno de estos proyectos de mantenimiento, como se requiere una experiencia en una industria en particular, cosa que no tenemos, entonces tenemos gente externa que está contratada para proveer esa experiencia, ¿ya? Dentro del equipo. Entonces eso se convierte en un variable del proyecto. Entonces entra el ingreso que es 100% throughput, digamos así, y de ahí le quitamos el variable que es el costo de estas personas externas. Pues no son parte fija del gasto operativo. Bueno, sí, a final de cuentas, de lo que se trata es de tomar decisiones para que la utilidad neta crezca, ¿cierto? Exacto. Flujo de caja no sea un problema, utilidad neta crezca, exacto. Entonces, si en vez de usar el concepto de throughput, ponemos los ingresos brutos, que es el precio de venta que recibimos, y por otro lado los egresos, el resultado es exactamente el mismo. Eso exactamente el mismo. En vez de decirle gasto de operación o costo totalmente variable, ninguno son nombres. Entrada y salida, punto. Ingresos y egresos. Entonces, ¿qué decisiones mejoran
la resta entre ingresos menos egresos. Esa es la pregunta. Entonces, el concepto de throughput es un concepto muy cómodo porque al estar atado muy linealmente con las unidades vendidas, es muy fácil encontrar lo que se llama el punto de equilibrio y después calcular rápidamente cuál es el apalancamiento que tienen acciones que aumentan el throughput respecto de la variación de gasto de operación. Todo eso es mucho más fácil de hacer cuando uno tiene este concepto de throughput muy lineal. Entonces, pero cuando me empiezan a preguntar, pero esto lo meto en el throughput o en el gasto de operación, ¿de qué estamos hablando? ¿De un 2% aquí y allá? Da lo mismo. No se enrede. Aquí la cosa, además hay mucho más intuición que lo que uno va a poder descubrir con cálculos muy exactos. Mucho más intuitivo. Además, lo que estaba diciendo hace un rato, que hay otras consideraciones, porque muchas veces uno toma proyectos que racionalmente no son los más rentables, pero que uno los toma por otros motivos. Porque está construyendo algo hacia el futuro, porque no quieres dejar en el camino a alguien, porque quieres empezar con otro mercado, porque hay muchas otras razones por las cuales uno hace proyectos. Pero en última, estarías de todos modos tomando una decisión de throughput, porque es una apuesta en Correcto. la que ese throughput lo vas a ver mucho más Pero adelante, ¿no? que no necesariamente se mide sigue solo. siendo... El throughput no solo se mide en dólares, esa es la cuestión. Correcto, pero la decisión que estás tomando de todos modos considera una inversión hoy que va a ser capitalizada mucho más adelante. O sea, el throughput va a aparecer, nada más que no lo estás viendo en el corto plazo. Sí. Entonces, el criterio adicional a tomar es cuándo consideras que esta inversión de tiempo, recursos, esfuerzos va a retornar. Entonces, el factor le llamarías, en este caso, el índice le llamaría retorno sobre la inversión, pero el retorno sobre la inversión no es nada más que throughput menos, en el cálculo dentro del balance va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Tu margen bruto menos tus costos. Entonces, para mí, es simplemente una ventana de tiempo dentro del análisis de estos indicadores. ¿A cuánto tiempo estás mirando? ¿A 3 meses, a 6 meses, a 9 meses? Te va a dar, obviamente, un marco más adecuado para la toma de decisión. Entonces, no tomemos decisión del hoy sin considerar el mañana, y es precisamente lo que viene en visión viable, ¿no? Define que haya ingresos, la meta es ingresos hoy y en el futuro, ¿no? Es decir, una empresa sustentable. Sí. Bueno, y hablando un poco de eso y conectando un poquitito con el tema que trajo Daniel. Uno puede ir elevando la capacidad, o sea, o liberando capacidad de recursos más restringidos, que son las personas que tienen más experiencia y que tienen más capacidad para rápidamente resolver cosas estratégicas o lo que sea, problemas de los clientes. Cuando cosas que son automatizables se automatizan y entonces ya no requieren tiempo de estas personas para que se ejecuten. Y muchas de estas cosas que se requiere el tiempo son contestar una y otra vez las mismas preguntas a los mismos, o sea, a distintos clientes, pero las mismas preguntas que hacen todos los clientes. Y eso se puede contestar con un robot que conteste por uno. Eso se llaman videos. Es un número. Pues al final un video, si uno lo saca el archivo, es un número así de grande, pero es un número. Con un número que está metido en un computador, uno se lo pasa a otra persona y hace el trabajo por uno. Este concepto se lo aprendí a un australiano que está más loco que las cabras, pero que ha hecho una fortuna con el concepto este. Y se compró el sitio web consulting.com y sobre eso ha armado
un imperio o sea, de negocios replicando el mismo modelo y mismo concepto para todo tipo de negocio consultoría, José Armando. Mire, le dice consultoría, perdón, para terminar con el cuento que se llama, haciéndole propaganda al amigo Sam Ovens, así se llama. Le dice consultoría a un negocio que uno arme porque uno es experto en peinar afganos, o sea, los perros afganos, no a la gente de Afganistán, sino los perros. Y entonces uno puede armar perfectamente bien un negocio donde uno lo que hace es enseñarle a los dueños de los afganos a peinar, no que uno ejecute el peinado, sino que... Y entonces, ¿cómo hace eso? Automatizando, pues. Videos cortos. Entonces, no, es tipo, tiene algo ahí interesante, porque mucho tiempo de uno se consume explicando las mismas cosas una y otra vez. Y entonces ahora uno entiende para qué sirven los cursos online y para qué sirven las universidades y todas las cosas que existen. Bueno, perdona, Daniel. Dale. No, está bien. Yo creo que esa solución es buena porque ya conoces la dirección de la solución. Yo voy un poco más atrás y de la experiencia empírica que me ha traído este tiempo es encontrar, digamos, en las empresas, el pensamiento cartesiano. Y ese es el que, como consecuencia de eso, llegamos a que los gerentes nunca tienen tiempo, porque la empresa es un compendio de óptimos locales. Yo estoy de acuerdo con Eli en su primera obra, que decía que la contabilidad de costos es el enemigo número 1 de la productividad. Y creo que todavía se está dando, y para mí es la condición principal de las empresas, que está pasando eso, que si uno encuentra la dirección de la solución, el tiempo empieza a sobrar. Entonces me parece que el tiempo de los gerentes es una consecuencia de haber aprendido o haber leído los libros equivocados. Si pudiéramos hacer esto que yo les decía, de llevar al máximo, si los gerentes siguen, supongamos que tenemos gerentes con capacidad infinita, las restricciones de la contabilidad de costos siguen existiendo. En cambio, si hacemos al revés y todo el mundo aprende el pensamiento sistémico y eso lo aplicamos en las empresas, que de hecho el libro de ustedes, Olvídate de lo urgente, trata de eso. Una vez que encuentran la dirección de la solución, empieza a tener tiempo de tomar cerveza con el consultor, ¿no es cierto? Y yo creo que pasa por ahí, o sea, es un tema que los tiempos son una consecuencia de seguir utilizando las reglas de negocio equivocadas. No sé qué opinan ustedes. No, está de acuerdo, eso es lo que decían al principio de la historia de teoría de restricciones, le decían las restricciones políticas, ¿te acuerdas, Javier, cuando hablaban de eso? Le decían restricción política, en un momento yo escuché a él y no sigas diciendo eso. Yo escuché a él y decía, no digas más tonterías, eso no son restricciones, eso son políticas equivocadas, las cambian y las restricciones reales aparecen. Pero es que era una realidad que lo que tú estás diciendo, pues, Daniel, es correctísimo. Mientras no se hace el cambio de mentalidad, de paradigma, de políticas, de creencias que dictan nuevas políticas, que dictan nuevas decisiones y que producen nuevos resultados, eso sí es claro, una restricción. Pero una vez que tú hiciste ese cambio, tu idea original al principio de esta conversación es que la atención gerencial no es entonces la última restricción de la organización. No me parece, porque no creo que sea, yo creo que es una consecuencia. Digamos, yo creo que el cambio de las políticas es el que trae la mejora. No, pero mire, vamos a hacer un ejercicio, un experimento mental. Imaginemos una empresa a la que
efectivamente hemos sido, bueno, yo no tengo que imaginarlo porque lo he visto y tenemos amigos que podríamos invitar un día, deberíamos de invitarlos a que conversar. Que han implementado todas estas ideas y efectivamente ellos han liberado su tiempo al punto de que les sobra, ¿no? Ahora les sobra tiempo. Y cuando les sobra tiempo, entonces, ¿qué hacen? Piensan en la siguiente ventaja que puedan construir. Pero ahora están construyendo con una base sólida. No hay una preocupación del día a día, no hay el dilema de corto plazo y largo plazo, ya no existe eso en este periodo. Existe, sí, la convicción de que la ventaja que tienen hoy sobrevive mientras el resto del mundo no se adecúa. Y al mismo tiempo, las personas que han hecho esto saben perfectamente bien que les conviene a ellos que la competencia también se adecue. Es mucho mejor el mundo cuando todo el mundo es mejor, no cuando uno es bueno y el resto es malo. Eso es una visión demasiado estrecha de cómo funcionan las cosas. Cuando todo el mundo es mucho mejor, uno se beneficia también. Bueno, pero la experiencia dice que una vez que construye una ventaja, por ejemplo, la confiabilidad, eso le ha dado, por ejemplo, a Jorge Arias la ventaja hasta el día de hoy, y ya han pasado como 8 años. Y no hay ninguna señal en el mercado de que alguien más vaya a imitar la oferta que él hace, que es ofrecer una multa que es como 10% o 5% por cada día de atraso en la entrega de etiquetas de autoadhesivo, o sea, impresas para consumo masivo. Pero aún así, ahora en su tiempo, él ya no tiene que dedicar tiempo a lograr que la compañía sea súper confiable, porque eso ya funciona, ya está rodando solo. Ahora le dedica tiempo a otras cosas, a innovación, a desarrollar, bueno, en nuestro árbol de estrategia y táctica de confiabilidad, la segunda ventaja posible es respuesta rápida, eso ya lo hizo. Respuesta rápida es una oportunidad de negocio que surge de las emergencias que pueden tener algunos, o sea, muchas empresas en el mercado, que no son culpa de uno, ¿no? Y que uno lo podría salvar. Es como cuando tú estás en la mitad de la montaña, estás en una emergencia, tienes un teléfono celular con señal o satelital y tienes el número del helicóptero que te puede rescatar. Y ya sabes que si lo llamas te va a costar un montón de dinero, pero eso es mejor que no llamarlo. Entonces, la respuesta rápida, bien estructurada, bien diseñado, bien ejecutado, es un excelente servicio, multiplicando por 3 o por 4 o por 5 el precio normal por el mismo producto físico. Y los clientes están contentos de pagarlo. Y ahí tienen una segunda ventaja. Y esa ya la tienen. Y entonces ahora está pensando en una tercera. Y sigue investigando en innovaciones, en cosas donde se pueda ir, o sea, pueda seguir mejorando su oferta, ¿no? Si, yo creo que lo que nunca hay es escasez de problemas que uno pueda resolver. Sí, mi comentario, yo me voy a echar un poquito más atrás, tal vez filosóficamente. Si uno parte de la definición de restricción, es el recurso que determina la máxima velocidad de generación de throughput, ¿ya? Es un recurso. Entonces, en ese caso, yo creo que sí, efectivamente es la atención gerencial y sobre todo, mientras más arriba, más impactante. Y si no están alineados entre todos, desde el que está operando la planta o la máquina hasta el gerente general y el directorio, toda esa desalineación de para dónde van, cómo se hace y todo eso,
produce quiebre en la velocidad de flujo, en la toma de decisiones y en la efectividad en traducir el trabajo que se está haciendo en ventas reales y servicio y truco, ¿ya? En el margen bruto. Entonces, si uno mira las políticas, que son las que, por ejemplo, empiezan en la contabilidad de costo, que mata todo, y estoy de acuerdo que ese es el virus, es peor que el COVID. Todo el mundo lo tiene, ¿ya? Y no solo todo el mundo lo tiene, sino que está activo y además nos sentimos fantásticos, ¿no? O sea, no estamos viendo los síntomas reales de estar con esa infección, voy a llamar así, o con esa afección. Pero resulta que, ¿cuál es el recurso que puede cambiar esas políticas? Es la decisión de la dirección. Entonces, la limitación que existe con la contabilidad de costo depende de una decisión y de la claridad mental sobre las premisas de cómo funciona la compañía, el mercado, etcétera. Entonces, es la gerencia general. Mientras esté enfocado en otra pendejada, eso va a seguir estando ahí. Digamos que, ¡pum!, llegó mi querido amigo Daniel y le hizo ver la chiquita y digo, ah, este hombre tiene razón, me leo la meta, ya, cambio las políticas. La pregunta es, listo, ¿ahora qué determina el máximo potencial de throughput? Sigue siendo qué está pensando el gerente general, la junta directiva, el grupo de gerentes, ¿para dónde van? ¿Cuál es la meta que quieren lograr? ¿En qué mercado se van a meter? ¿Cuál es el portafolio? Son las decisiones que toman. Entonces, para mí, cuando uno le mete a los gerentes, a las personas, aprenden los principios de teoría de restricción y la mentalidad de throughput, que eso es lo que hacemos quitando la mentalidad de costo, lo que logramos hacer es darle un direccionamiento de cuáles son las mejores decisiones. Y después de ahí para adelante, a lo que le presten atención y a lo que se dediquen a hacer, la empresa va a ir subiendo. Entonces, por eso hablamos de visión viable y todo esto. Entonces, por eso creo que sí, efectivamente la atención gerencial es, bueno, diga, piense qué es lo que quiere que sea su realidad. Entonces, usando, pues, creo que proviene de Guerra de las Galaxias, que a mí me gusta mucho. Si en alguna discusión con Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, entonces le dice, Anakin, tu enfoque determina tu realidad. Es decir, para donde tú te pones atención y lo que estás pensando, eso es lo que va a pasar y ahí te vas a meter y eso es lo que vas a lograr hacer. Entonces, en ese sentido, creo que, y uno tiene 24 horas al día, uno tiene familia, uno tiene hobbies, uno tiene intereses, diferentes a estar 24 horas pensando solo en el negocio. Entonces, a eso me refiero. Son esas cosas que, ¿cómo maximizo yo esa actividad productiva o esa empresa siendo el responsable o los responsables? Hay una serie de consecuencias infinitas como sistema, ¿ya? Mi percepción particular siempre ha sido, y creo que lo hablamos la vez pasada, cuando uno hace un programa de análisis de los hechos a la antigüita, ¿sí? Casi que se parece a lo que llamamos el 4x4, es decir, con todas las personas van examinando todas las premisas y los supuestos que están ahí, aprenden las soluciones de TOC, aprenden dónde están los paradigmas erróneos, cuáles son los que hay que cambiar, validamos que aplican. O sea, cuando uno hace todo ese ejercicio intelectual, que a veces la gente queda destruida mentalmente porque es hablarle. Agotada, no destruida, agotada. Bueno, digo destruida de cansancio, no mal psicológicamente. O sea, es eso, quedan agotadas mentalmente, pero hay un entusiasmo que se genera y un consenso sobre esa visión general. En algún momento les comenté que valía la pena si tienen acceso, si no, pues no sé si ahora o en otro momento, para la semana que viene, les muestro la lógica que presentó Ray Immelman. Ray Immelman. Gracias, Néstor, porque lo conversamos. Ray Immelman sobre, para él, la metodología, los elementos, las herramientas que logran poner de acuerdo a todo el mundo de punta a punta sobre lo que es más relevante de cómo una empresa va a salir adelante, es teoría de restricción, porque trabaja aquí, trabaja en el entendimiento, en la lógica, en el razonamiento, en la causa-efecto. Y por último, digamos que la conclusión, lo que quiero presentar como tal vez argumento empírico desde el punto de vista de la experiencia, es que cuando uno ve que toda esa gente está alineada y entendió que decidieron cuál es el objetivo común al que le quieren apostar, el propósito de por qué están en esa empresa ahora tiene sentido, porque están viendo que no están solos. O
sea, ahora yo tengo, para mí es como se termina de armar el equipo, que hablábamos de los cóndores el otro día también, ¿no? El equipo se arma y dicen, carajo, esto es lo que queremos y vamos tras ese objetivo. Suena imposible de hacer, pero no importa. Somos un paisucho de 17 millones de habitantes y vamos a competir contra uno de 300 y otro de 50 o 60, que es Canadá, y otro que es Rusia, y los tipos paca, y ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el producto de hacer ese trabajo? Tú formas un equipo gerencial que está sincronizado, tiene el mismo objetivo, usa las mismas definiciones, usa las mismas palabras, entiende el mundo con la misma perspectiva y pues asumiendo que teoría de restricciones está correcto y es la más beneficiosa desde el punto de vista de los criterios para tomar decisiones. Y para mí esa es la ventaja competitiva. Todas las otras cosas son hablarle al mercado eso. Pero la verdadera ventaja competitiva es que ahora tienes un equipo gerencial que es imposible, que es casi imposible, o que hay un diferencial sustancial con respecto a otras compañías que entre ellos se están peleando porque está la polaca, es decir, quítate tú para ponerme yo, quién hizo qué, yo quiero este bono, estoy persiguiendo esto. O sea, las mismas y todo el mundo echándose puñalada trapera, ¿ya? Porque pues los egos y los narcisismos van subiendo a medida que uno escala posiciones y mientras más grande la empresa también. Ese es como así ya vomité lo que tenía en la cabeza, Daniel. Daniel. Yo tengo una pregunta. Sí, perdón, José Hermano. Quisiera tender un puente entre lo que acaba de decir largo, Javier, pero que creo que conecta como para una especie de, por lo menos mi cinta sobre lo que empezó Daniel. Voy a intentar hacerlo semisocráticamente. Si tú planteas que no es la restricción gerencial la verdadera restricción, sino que se encuentra más atrás, más abajo, en los libros y la teoría que se han leído, ¿cómo la resolverías? ¿Qué propones que se hace? ¿Cuál sería tu inyección para que no sea? La idea es práctica, porque yo creo que lo que dijo Javier, en definitiva me está dando la razón, porque primero identifica la restricción, que no es el tiempo de la gente es una consecuencia, sino que está aplicando estas políticas que están mal. Identifica la restricción, después subordina todo a eso y arma todo el plan que él dijo que armó, y entonces empieza a funcionar. Entonces yo diría, si se pudiera hacer de que todo el mundo desaparezca de la cabeza la contabilidad de costos y los óptimos locales y el pensamiento cartesiano, esa sería ya la solución. Y entonces nos sobraría tiempo para dedicarnos a otra cosa, que yo sé que el tiempo es, digamos, el valor que más caro que no se puede ahorrar. Ni Bill Gates puede comprar tiempo, ¿está? Entonces, si bien la consecuencia es que no tengo tiempo ni para ir a andar en bicicleta, ni hacer todas las cosas que quiero hacer. Sí tengo. Bueno, pero estoy metido en la empresa todo el día tratando de resolver mis problemas, que quizás ni me importan cuáles son los de los demás, y eso es una política, y eso es lo que veo todo el tiempo. O sea, por eso les decía, como que en las empresas se ven como que es un compendio de óptimos locales, cada uno ve su cuartito y está enfocado todo el tiempo y está atacado para ver cómo hace para resolverlo, y nunca tienen tiempo de resolverlo, porque siempre le aparece uno nuevo. Sí, cambiamos. O sea, mi pregunta era intencional, ¿no? ¿Cómo lo resolverías? No cuál es la solución, sino cómo lo resolverías, es decir, el conjunto de pasos. Usualmente hay que hacer el ejercicio de las teorías, si estamos hablando obviamente de TOC, ¿no? Lo que harías es buscar la causa de que eso ocurra. Entonces, estás afirmando que la restricción, o sea, quiero dividirlo en dos, ¿ya? Probablemente lo puedo hacer con otra disciplina. Hablemos de medicina. En medicina uno va a estudiar a la universidad, al colegio de medicina, y pasa clases de anatomía. Pero, ¿qué cosa ve? El cuerpo humano. Asumiendo que es medicina general humana, ¿no?
Y luego pasa a clases de histología. ¿Pero qué cosa ve? El cuerpo humano. Y luego ve clases de fisiología. ¿Pero qué cosa ve? El cuerpo humano. Entonces empezamos a ver el cuerpo humano desde distintos puntos de vista. En el caso de teoría de las restricciones, la genialidad, una de las cosas más geniales que he visto, empezando por la práctica de Eli, es el mirar desde distintos puntos de vista la organización. Y en este caso, viéndolo desde el punto de vista productivo, cuando afirma que la restricción del sistema para generar un throughput, generar un desempeño, es la atención, no el tiempo, no habla del tiempo, habla de la atención gerencial. La limitación para que ese sistema produzca más es la atención. Y al decir atención, está obviamente sustentado por algunas otras cosas. Esta es una vista del producto, pero tú estás tomando una vista distinta en tu afirmación. Estás hablando de la relación causa-efecto que afecta a la restricción para que sea la restricción. O sea, ¿por qué no puede tener la atención que se debe en el momento que necesita a lo que es verdaderamente más importante para la empresa? Lo convierte en la restricción. Pero la causa de que la atención sea una u otra va a ir normalmente cambiando, pero de manera general requiere que adoptes otra vista del sistema. Y en este caso, creo que las dos cosas al juntarlas, tienes razón en ambas. Tienes razón en que la causa de que la restricción se convierta en la restricción es el paradigma. Y por otro lado, tienes razón en que esa restricción parece no ser la restricción, pero en verdad es. ¿Por qué? Te hago la pregunta de si estás de acuerdo con este postulado. Si lo que yo necesito para no ser la restricción es que en mi empresa cambiemos nuestro paradigma, ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién decide que se cambie? Sigo siendo yo. Pero si estoy ocupado en el día a día de la regulación, de la producción, de recursos humanos, de marketing, de todas esas decisiones que me escalan porque la gente no está suficientemente empoderada o no tiene suficiente conocimiento o no tiene la actitud para hacerlo, sigo siendo la restricción para poder remover la restricción. Entonces, acabo de entrar en el ciclo, ¿no? En el ciclo de nunca acabar. Tengo que decidir cómo remover esa restricción y como yo soy la restricción, hasta que no lo decida no va a haber cambio. Incluso cuando lo decida no va a haber cambio, porque todavía va a faltar la acción. O sea, la ejecución de esa decisión es tan o más importante que haberla tomado. Entonces, en tendencias ya un poquito más abriéndolo, te pregunto primero si estás de acuerdo para poder continuar con sí, estoy de acuerdo con eso. Es así. Bien. Entonces, si yo sigo siendo la restricción, tengo una causa para restricción, debo insertar algo que remueva esa causa para que yo cada vez sea menos la restricción. Entonces se han tomado muchos esfuerzos que no han hecho obviamente el análisis tan teórico y metódico en la disciplina básicamente de administración. Por ejemplo, hay un postulado para la organización no jerárquica, ¿no? La organización que es más una especie de redes, donde van bajando el poder a las redes para tomar redes ad hoc, que toman decisiones ad hoc lo más cerca que se puede al problema. En vez de escalarlas hasta el punto más alto, las bajan hasta el punto más cercano a donde se suscita el problema. Eso no quita que todo el mundo está tomando decisiones todo el tiempo y está perdiendo su tiempo porque no está decidiendo qué es lo más importante, simplemente está reaccionando a lo que en ese momento es su dolor. Entonces no hemos removido todavía, le hemos quitado el tiempo al gerente para que tomen las decisiones otros. Y de ahí proviene, me parece, estoy asumiendo porque nunca leí nada al respecto de él. De ahí surge en el tema de que cuando estás cambiando el comportamiento del sistema, no debes olvidarte jamás de las políticas. Y cuando Matías empezó, por eso decía que era un puente para conectar todo. Cuando Matías empezó hablando sobre políticas, al final de cuentas, las decisiones gerenciales se van a cambiar por reglas. Reglas que puedes automatizar, reglas que básicamente las vas moviendo lo más cerca a la acción de esa manera. Es algo automático. Cuando ocurre A, haz B. Cuando ocurre B, haz C. Cuando ocurre C, haz D. Entonces lo has automatizado, has bajado la decisión otra vez lo más cerca al punto. Pero seguimos sin haber resuelto el problema de qué deberías decidir en este instante. Y cuando he bajado el punto de decisión lo más cerca al campo de batalla, se le he pasado al soldado, a la tropa, a quien está peleando esto, tampoco le estoy diciendo a qué prestarle atención. Es decir que
finalmente, la atención no solamente va a ser gerencial del gerente, es gerencial de quien gerencia, quien ese instante debe tomar decisiones. Por tanto, la conclusión final es la atención del recurso. Sea el recurso que sea, su atención, si no está dirigida a lo más importante, es el recurso más valioso. Y al ser el recurso más valioso, ahora el puentecito por fin lo cruzamos. Necesita ser el propósito. ¿Y quién decide el propósito? De la empresa. Estoy de Esa- acuerdo con el análisis. El tema es que el que hace que la gente se mueva en un sentido son los indicadores. Y ahí estamos suponiendo que el director, el gerente, ya conoce los nuevos indicadores. Que yo creo que ahí está como el cambio que hacerlo ahí. Los indicadores es la política nueva. Y muchas veces, o sea, esto es empírico. Cuando uno llega, toda la gente ya conoce sus indicadores porque son los aprendidos, son los de toda la vida. Entonces uno toma una persona nueva y ya sabe que los indicadores de productividad son los que utiliza a diario. Entonces, ahí es donde hay que hacer el puente entre, sí, el tiempo de cada uno de los recursos es el limitante, pero ¿cómo hacemos para que cambie el indicador? Que ahí creo que está el dilema este de si es el tiempo o es el indicador. Pero creo que estás dando la dirección de la solución, pero ¿quién va a No, pero cambiar el indicador? no, pero ahí hay sí, hay un poco de lógica circular, puedo tener, Sí. porque ceteris paribus, como dicen los economistas, con los mismos indicadores, equivocados, me da lo mismo. Una compañía que tiene enfoque lo hace mejor que una compañía que no tiene enfoque. Esa es mi afirmación. ¿Y enfoque de dónde viene? De una decisión. No, bueno, sí, cuando yo digo enfoque es qué es lo que hace uno con la atención de los que toman decisiones y en este contexto de atención gerencial, no solamente los gerentes, también está el operador de la máquina que tiene que tomar una decisión entre 5 órdenes que tiene que procesar, por ejemplo, en una manufactura, y tiene que tomar la decisión de cuál procesa antes y cuál después. Entonces, si uno le puede pasar un criterio objetivo, que es el que hacemos, o sea, lo hacemos con teoría de restricción de los colores, esa decisión se toma muy rápido. Entonces, esa atención gerencial se está explotando mucho mejor que si hay que ir a preguntarle al supervisor y el supervisor le pregunta a un gerente, toman una decisión de que empiece con una orden y a la hora llega alguien y dice, no, nos equivocamos, cambie, y entonces hay que hacer setup. Es, es mucho mejor utilizado el tiempo cuando hay enfoque, y el enfoque proviene de mejores herramientas para sincronizar, sin duda. Pero antes de eso, si hay enfoque, yo creo que va a funcionar mejor. Si no hay enfoque, claro, si se enfocan en lo que está totalmente equivocado, podría ser hasta contraproducente. Eso estoy pensando, o sea, me estoy contradiciendo en voz alta a mí mismo en el momento Podemos en ir que me doy decididamente hasta el cuenta, precipicio. ¿sabes Es lo que me doy increíble cuenta? verlo y escucharlo. No, es fantástico, es que me estoy acordando de la famosa frase, a todo esto estoy curioso por lo que quería decirnos José Armando, pero una frase para bronce. Peter Drucker dice, es mucho mejor hacer mal las cosas correctas que hacer muy bien las cosas incorrectas. Entonces, en ese caso, ser súper enfocado con el paradigma incorrecto puede ser contraproducente, claro. Así que Listo, no me pidan me perfección. retracto. A mí no me pidan perfección, yo lo hago todo mal. Listo, José Armando, José turno. Armando, José Armando, ¿qué tenía? Sí, una de las preguntas que tenía era relacionada con la atención gerencial. Es cuando se identificó que la última restricción es la atención gerencial, ¿cuáles fueron los argumentos o los soportes que conllevaron a esa conclusión?
Creo Mi que sugerencia es nunca vamos a agarre saberlo, ¿no? la introducción al libro de Eli, ¿sí? Que solo hizo la introducción, y escucha ese video otra vez. Ahí están los argumentos. Yo en el... O sea, lo encontré el otro día que estuve revisando. O sea, lo que estuve revisando, Javier, estuve revisando, puse mi nombre para ver qué es lo que salía, porque según Iván Calvo, que es especialista en LinkedIn, el perfil de LinkedIn es lo primero que te sale cuando uno pone el nombre de alguien, si es que tiene perfil. Y yo quería ver si eso era cierto en mi caso. Entonces aparecieron un montón de referencias a Olvídate del Urgente. Y voy a mirar nada las referencias y era el PDF completo, pues. Y yo, pero que, bueno, ya hice el reclamo por derechos de autor conculcado. Estoy esperando la respuesta para que lo borren de ese sitio. Pero leyendo en los últimos párrafos del libro, dice que Eli al parecer encontró esas tres variables. O sea, es que esto del 3 es un número mágico, el 3, ¿no? Es como el 3 es la Sagrado. tres patas, o sea, con dos patas una mesa es inestable, con tres patas es Se isostática. estabiliza inmediatamente. Ya. Siempre y cuando el centro era, bueno, no importa. Y la Tranquilo. cosa es que el, las tres variables que Newton relaciona son masa, fuerza y aceleración. Y basándose en esas tres, entonces formula matemáticamente la relación entre esas y uno puede hacer un montón de cálculos. Y entonces Eli lo que hizo fue, mire, aquí tenemos la incertidumbre. Es que estoy tratando de acordarme cuáles eran los conflictos La y el incertidumbre. flujo, el flujo, el No, flujo, los incer- conflictos y la incertidumbre. miedo a la incertidumbre, miedo a la complejidad y miedo a los conflictos. No, de Así acuerdo, mismo. pero yo lo que digo es que uno puede deducir cuáles son las tres variables que uno Ujú. tiene, o sea, que tú puedes observar cosas que pasan. Entonces tú observas una cosa y dices, ya, esto es un tema de flujo. Y otra cosa, esto es un tema de incertidumbre y esto es un tema de conflictos. Entonces, esas tres están relacionadas. ¿Cómo están relacionadas? Pues ahí está toda la formulación simple para entender cómo el miedo a la incertidumbre lleva a tomar muchas decisiones que interrumpen el flujo y que producen muchos conflictos. Y entonces uno, cuando va eliminando los conflictos por los supuestos equivocados que han llevado a una mala decisión frente a este temor a la incertidumbre, porque ahora uno puede manejar mejor la incertidumbre introduciendo los amortiguadores donde corresponde y todo, mejora el flujo inmediatamente, lo cual introduce la alimentación positiva a eliminar conflictos que te reducen la ansiedad ante la incertidumbre y que mejoran el flujo y así. Y se simplifica, y ¿Dónde? con eso el flujo se simplifica la gestión y la toma de decisiones ahora es cada vez más certera sobre las cosas que elevan el desempeño del sistema. Entonces, Entonces ¿Dónde ahora... está eso, Matías? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde puedo en, leerlo? en un libro que se llama Olvídate del Urgente, en el último capítulo. en el último capítulo. Pero casi hay PDF en internet. Sí, mientras no lo bajen está ahí, pero no te va a decir dónde. Es un Te lo sitio tienes que leer argentino, todo. es argentino, ¿viste? ¿Viste? Entonces, bueno, Me gusta mucho lo que acabas de hacer con ese triángulo, porque responde indirectamente a Daniel, sí. o No, pero también es que directamente, eso ¿no? es contestando la pregunta de José Armando, De José de dónde Armando. surgió la idea de que la atención gerencial es la Era la restricción restricción. última? Exacto. A todo Claro, pero esto, también responde a Daniel, porque la incertidumbre provocada por estos indicadores incorrectos
Sí. el gerente piensa que son correctos, piensa Sí. que está bien utilizarlos de esa manera. Entonces hay un elemento de incertidumbre que lo lleva a decidir de alguna manera, pero eso no hace que esté decidiendo correctamente. Pero es por los Lo que tú conflictos que exponías. se provocan sistémicamente por conocimiento equivocado, por supuesto errados. Y una Esa ventaja es- esta es competitiva la- decisiva se logra decidiendo cuál va a ser. Y en esa decisión, por ejemplo, si va a ser velocidad, lo que haces para obtener velocidad es anular en lo posible todas las decisiones que impidan o que frenen, que provoquen fricción para que tu entrega sea rápida. Decides dónde Uy, vas a eso, tocar para no tomar decisiones y que las decisiones eso se tomen solas. abrió una pequeña cajita que es para otra conversación. Oye, Y yo yo, les puedo, apoyándome en eso, acuérdense que cuando yo trabajaba con los japoneses, una vez me dijeron, entre el costo y el flujo, siempre elegí el flujo. El Y flujo. yo le pregunté Ujú. por qué y me dijo, no sé, pero funciona. ¿Sabes qué? Que no había una... No es Esa como respuesta se parece académico. mucho a, esa respuesta se parece mucho a la respuesta de ONU. Que ¿Sí o alguna vez no? le preguntaron, bueno, también ¿y en todo japonés. esto para qué? Dice, no sé, pero funciona. Así que hágalo. Bueno, Bueno, por lo menos no es como la pero del gallo que cuando canta el gallo sale el sol y dice, no, mejor no mates el gallo porque quiero que siga que saliendo el salga sol. el sol. Ujú, tal cual. Correlación y causalidad, otro tema. Bueno, entonces, hoy nos fuimos un poquito a las profundidades del por qué. Pues fíjense que finalmente estamos contestando por qué es tan simple pero tan difícil la administración de una organización y que no necesariamente una empresa con fines de lucro, organización cualquiera. Y les agradezco mucho la activísima participación de hoy y tendremos otra interesante conversación el próximo jueves. Que tengan excelente semana. Hasta luego, muchachos. Un Gracias. abrazo. Buen, Adiós. chao, chao. Gracias. Buen Feliz fin de fin de Que estén semana. semana. bien.